Saludos, este es su canal Box Day, la voz de Dios. Soy Carlos Garro Mora, ministro de la palabra del Señor, y es una gran bendición que puedan acompañarnos en este video. El segundo sobre la justicia de Dios, ¿verdad? En el primero víamos, en base a Romanos capítulo 3, que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? En cuanto al cumplimiento de la ley, en cuanto a las buenas obras, en cuanto al esfuerzo humano por tratar de ganarse la salvación, ¿verdad? Ganarse el cielo. Es imposible, eso fue lo que vimos en el primer video, que tiene el título de No hay justo. Y hoy vamos a cerrar esta parte del capítulo 3 de Romanos con la parte positiva de las buenas noticias, que es que Dios ha establecido la forma en que Él nos hace justos. Ya vimos entonces que por nosotros mismos es imposible, por más bien que cumplamos los mandamientos y todo esto, con solo uno que falláramos, vimos en Santiago, nos hacemos culpables de todo. Esa vía entonces nos sirve, la ley, para mostrar el carácter santo y justo de Dios, y por lo contrario, todos nuestros defectos como pecadores, que es imposible lograrlo. Hoy entonces veremos cómo Dios hizo provisión, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y es a través de la persona y obra de Jesucristo, su Santo Hijo, que sí podemos ser justos delante de Dios. La justicia de Jesucristo, el pago que Él hizo, es la forma. Así que acompáñenme en estos momentos, y a partir del versículo 21, Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta el 31, que es en lo que vamos a estar el día de hoy, podemos leer lo siguiente en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, ahora ese Dios santo nos muestra de qué manera nos hace justos. Dice que ya había sido testificada por la ley y los profetas. Siempre el plan perfecto de Dios, maravilloso de Dios, ya había estado mostrado en las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Pero el que nos viene a dar la luz para comprender tantas cosas que estaban escritas allí es nuestro Señor Jesucristo. Es cuando nos va a llevar todo el Nuevo Testamento a señalar a Jesús como el cumplimiento de todas estas promesas maravillosas, de todo este potencial que Dios tenía para el ser humano, que era en la persona del Mesías, del Salvador, de Jesucristo. Ya el Antiguo Testamento lo había dicho, lo que estamos leyendo ahí en el versículo 21, que ya había sido la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Y pues ahorita podemos hablar de Habacuc, ¿se acuerda? Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, Habacuc va a decir que el justo por la fe vivirá. Entonces, después David en el Salmo 32 va a hablar también de cuán bienaventurado es el hombre al que Dios no inculpa de pecado y cubre todas sus maldades, ¿verdad? Entonces ya podemos ver destellos que ya el Antiguo Testamento, sus escrituras nos daban en cuanto que la justicia iba a venir por fe. Pero repito, es hasta el Nuevo Testamento, ya con la aparición de Jesucristo y su obra de sacrificio en la cruz del Calvario y de resurrección, que entonces ahora lo entendemos, que ahora todas las escrituras están precisas sobre quién era esa persona que se apuntaba, que Dios ha designado que es el que sí pudo cumplir todos los requisitos de la ley, cada palabra, cada coma, cada tilde, cada requerimiento, el que su sangre sí era aprobada por estar perfecta, sin pecado, era la de Jesucristo. Entonces ya desde el Antiguo Testamento podemos ver que se hablaba de que la justicia sería por fe. Y entonces a partir del versículo 22, seguimos con el 22, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora señala en quién debe descansar esa fe. Sí, el justo por la fe mira, pero ¿la fe en qué? Bueno, ahora es aclarado esto, y es en Jesucristo. En Él Dios nos declara justos, no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Porque todos lo necesitamos, toda la raza humana lo necesitamos.
Habíamos hablado que el capítulo 1 de Romanos se demostraba que los gentiles eran culpables ante Dios de pecado. Y en el capítulo 2 de Romanos se había demostrado que los judíos son culpables ante Dios por pecado. Así que todos necesitamos esta gracia. Toda la raza humana necesita esta gracia de parte de nuestro Dios. Y ese cordero, ese que tenía que derramar su sangre, todo ser humano lo necesita. Y el que no lo tenga, pues el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Entonces, a través de Jesucristo, Dios ha hecho esta justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Qué interesante que los métodos de Dios son más grandes, sus pensamientos son más altos que los nuestros. El orgullo del ser humano dice, yo no puedo recibir nada gratis, no, es que yo tengo que ganarlo, yo tengo que tener crédito en esto. ¿Cómo me van a decir que yo puedo ser salvo sin hacer nada? Entre comillas, como lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, porque Dios sabe que es que no podíamos pagar, pero ni el 0.1% de la deuda del pecado. Dios sabe que no la podíamos pagar. Y ya quedó demostrado en los versículos anteriores que vimos. Por eso tenía que ser un regalo. Era la única forma. Pero un regalo que tenía un precio muy alto, que era la muerte de Jesucristo. Esa parte es la que tenemos que ser conscientes para consagrar nuestra vida a Él en agradecimiento y en amor. En el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es clave, que es remarcado, todos, la humanidad entera, somos culpables de pecado contra Dios y expulsados de su gloria. No solo es que hubo una falla, no solo es que hay una maldad en el ser humano, es que esa maldad lleva a que hay una separación de Dios por toda la eternidad. Hay una separación total de Dios. Y hay un castigo terrible que la Biblia menciona. Fue creado para Satanás y sus ángeles, el infierno, pero que por la desobediencia del hombre, al escuchar las mentiras del enemigo y darle la espalda a Dios, el enemigo comparte esa condenación que le tocaba, ahora es parte del ser humano. Y Dios no quiere que ningún ser humano vaya a ese lugar horrible, que originalmente el propósito Dios lo destinó para Satanás y sus ángeles. Por lo tanto, Dios, que es amor, que es misericordia, no quiere eso. Y ha hecho la provisión para que nadie tenga que ir ahí, y se llama a través de Jesucristo, de depositar nuestra fe en Él. Todos están destituidos de la gloria de Dios. En el versículo 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos justifica gratis por su gracia. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es posible que a alguien le cueste tanto aceptar un regalo? Este es el regalo más increíble, más poderoso que nadie nunca le pueda dar a usted, que es la salvación de su alma. La salvación gratuita, dice allí, siendo justificados gratuitamente. Somos hechos justos gratuitamente por su gracia, mediante el rescate, la redención, el rescate por medio en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús ese rescate. Había un precio, habíamos sido vendidos al pecado por la desobediencia a nuestros antepasados y que nosotros ahora lo tenemos inherente en nosotros, esa naturaleza pecaminosa, caída de la gracia de Dios. Necesitábamos alguien que rescatara, un Salvador. Y el único que cumplía estos requisitos era Jesucristo, el cual fue tentado en todo, pero no pecó. El cual, como el ángel Gabriel le anuncia a María, a la Virgen María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No hubo intervención de varón humano.
Es el santo Hijo de Dios, como se había profetizado en Isaías hacía 600, 700 años atrás. No podía ser un ser humano el que pagara este precio. El primer Adán había entregado la raza humana a la caída, al pecado, por la desobediencia. Y ahora un segundo Adán, que la Biblia menciona que se llama Jesucristo, es el único que podía ahora rescatar para Dios estas almas. A usted y a mí no nos ha costado nada poder ahora ser justos delante de Dios por nuestra fe en Cristo. Pero el que sí le costó bastante, su vida entera, fue nuestro Señor Jesús. Él sí tuvo que pagar el precio. Él sí tuvo que sentir la humillación y hasta la ausencia de la comunión con el Padre en un momento dado donde ya está cargando literalmente los pecados de toda la humanidad y se siente al punto que dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, hermanos, para usted y para mí es gratis ahora que podemos ser justos por Cristo. Pero hubo alguien que fue el mismo Señor, que Él sí tuvo que pagar ese precio, y precio de sangre, precio de muerte. Versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre. Alguien dice: Carlos, no, pero yo creo en Jesús. Y entonces tenemos, tal vez usted tiene la estampita de un Jesús ahí, ¿verdad? Ensangrentado, o con unos niños, o con diferentes postalitas, o en su mente usted se ha hecho una idea de Jesús. ¡Ay, qué lindo Jesús cuando anduvo aquí en la tierra! Hermanos, aquí dice la fe en su sangre. En la parte donde no nos gusta mucho meditar, no nos gusta mucho ser confrontados, de que Él fue destruido, dice Isaías, fue quebrantado, varón de dolores, fue quitado su parecer, fue desfigurado, y hasta la última gota de su sangre tuvo que ser derramada. Fue quitado su parecer, a tal punto que nadie podía saber cómo era ese hombre. Si no lo hubiera visto antes, no sabía cómo había sido ese hombre, de qué color era su piel, porque dice que era una llaga entera Jesús. Su cuerpo fue una llaga entera por los látigos de los soldados romanos. Usted recuerda, ¿verdad? Todo esto, cómo desgarraba la carne. Algunas imágenes que tenemos, alguna película nos da un pequeño vislumbre, pero se quedan cortos con lo que sucedió. En la parte física, su sangre, dice, fue derramada. Y en esa es donde tiene que estar nuestra fe, que ese fue el precio. Ese era el castigo que usted y yo merecíamos. Esa era la sentencia para el pecador. Pero Él la quiso llevar sobre sí. El que usted y yo seamos justos por la fe en ese acto, no es algo para tomarlo a la ligera, para hacer chiste, para burlarse, para decir: qué fácil, qué lindo, ahora sí, resulta que ahora son justos delante de Dios. Somos justos delante de Dios porque Jesucristo pagó lo que para usted y para mí sería una pesadilla terrible. Entonces, con esto no se puede menospreciar, no se puede jugar, no se puede burlar. A usted y a mí dice que gratuitamente. Nos cuesta trabajo entenderlo, porque en el fondo sabemos que somos tan malos que necesitamos ver cómo trato de arreglar el problema de vida que tenemos. Pero repito, mis hermanos, mis amigos, Dios sabe que no lo podemos hacer por más buenas intenciones que tengamos. No lo podemos hacer, tiene que ser algo perfecto, y el único que lo pudo hacer perfecto fue Jesucristo. La única sangre que era pura, limpia, es la de Jesús, no es ni la suya ni la mía. Ese es el precio por el cual, y cuando ponemos la fe en ella, que el Padre nos declara justos.
No es porque usted tenga una cara muy bonita, soy muy guapo. Es por Cristo que ahora somos hechos justos. Cuando creemos que Él lo hizo en la cruz del Calvario, que tomó forma de hombre, habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios y que fue a morir y resucitó el tercer día con poder y gloria. Es la única forma, mi hermano. En el versículo, entonces, 25 dice, por la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tanta gente del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan los sacrificios en el tabernáculo que llevaban y ofrecían becerros y ovejas y todos estos animalitos, derramaban la sangre allí? Los sacerdotes apuntaban a un verdadero cordero que vendría en el futuro. Entonces Dios en su paciencia pasaba por alto los pecados de la humanidad del pasado, porque decía, llegará un día donde alguien sí va a poder pagar, no como estos animalitos, que es simplemente un tipo, una sombra que apunta al verdadero cordero que vendrá en unos siglos. Y por eso Dios pasó por alto los pecados del pasado. Y ahora ya vino Jesús. Ahora se consuma el perdón del pasado, de los que vivimos hoy y de los que vendrán más adelante en otras generaciones, si el Señor no es que viene, que creemos que ya pronto va a venir. Pero ahora que ya Jesús vino, que ya hizo su sacrificio, ahora sí el perdón es total, absoluto. Ahora sí hemos sido justificados los que creemos en esto. Es una excelente noticia, es una maravillosa noticia. Versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. El único justo es Dios. ¿Se acuerdan de la primera parte de Romanos 3? No hay justo ni aun uno, claro, en esta humanidad. El único justo es Dios. Y Él le ha placido, ha querido también hacer justos a los que ponen su fe en la obra de su Hijo Jesucristo. El único justo tiene la libertad de decir a quién quiero justificar. Y la manera en que lo ha establecido, la forma en que lo ha establecido, a quienes Él justifica, es a los que creen en lo que hizo Jesucristo. En esto se encierra toda la palabra de Dios. Todo el universo, todas las constelaciones, las estrellas, cuentan la gloria de Dios y anuncian sus maravillas. Todo encierra, apunta a Jesucristo, a Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Es muy osado creer que yo puedo hacer algo para poder justificarme delante de Dios. Eso es un pecado muy terrible. Si yo creo que yo puedo hacer algo, ganarme algo, algún favor de Dios, cumpliendo esto, cumpliendo lo otro, eso es muy osado, porque le estamos diciendo a Dios, Señor, ¿sabes qué? Jesús sí tenía que venir a morir, pero no por mí, porque yo soy buena gente, yo hago cosas bien. Tenía que morir, pero por aquella barbaridad de gente. Mire qué terrible esas personas. Vea qué horrible. Esa gente sí es cierto que necesita un Salvador. Pero yo, Señor, yo soy buena gente. Eso es lo que le estaríamos diciendo a Dios. Y ya vimos que no hay justo ni aún uno. Pero qué regocijo, qué alegría siente el Padre cuando un ser humano dice, Señor, yo creo que tú diste a lo más amado, que era tu unigénito Hijo, y que lo entregaste para que pagara el precio que yo no podía pagar. Cuando el Padre ve esa fe, es lo que más gozo le da. Es lo que más lo honra. Porque está diciendo, para esta persona está valorando a mi Hijo Jesús, al amor que le hemos mostrado. El otro, el que quiere justificarse, recibirá el desprecio más terrible de Dios, porque habrá tomado por poco, por inmunda, la sangre vertida en la cruz del Calvario, diciendo, yo no necesitaba esa sangre, yo no necesitaba ese sacrificio.
Que usted sea hoy, mi amigo, mi hermano, de los que le dicen al Padre, Padre, yo amo ese regalo que me diste en la persona de Jesús y creo que es la única sangre que me puede limpiar, es la única que me puede justificar delante de ti. Yo espero que tú hoy, si no lo habías hecho, tomes esa decisión y se lo digas a Dios en oración. Dile, Señor Jesús, yo creo que tú lo hiciste por mí, que pagaste el precio que yo no podía pagar. Gloria al Señor. Y en el versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces no podemos sentirnos orgullosos, ¿verdad? No podemos sentirnos orgullosos por ganarnos el perdón de Dios. Pues somos justos por tener fe en Jesucristo. Queda fuera el orgullo humano entonces. Queda fuera toda fuerza humana en cuanto a que ahora somos salvos, en cuanto a ahora que estamos justificados. Sino que ahora entendemos que toda la gloria, que toda la honra solo le pertenecen al Señor nada más. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy de este versículo 28 lo dice así. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Qué poderoso, mis hermanos. Justificados por fe, sin las obras de la ley. Carlos está diciendo entonces que entonces no hay que cumplir los lineamientos de la palabra de Dios, de una conducta correcta. Para nada estamos diciendo eso, como ahorita lo vemos en el último versículo. Para nada estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el orgullo queda atrás y que ahora toda nuestra atención, todos los méritos, toda la alabanza no es para mí, para mis esfuerzos. Es para aquel que tomó cuerpo humano siendo el Todopoderoso, tomó cuerpo humano y habitó entre nosotros. Y que extendió sus brazos en ese madero para ser crucificado. Ya hoy resucitó y no está clavado. Ya no está clavado. Hoy sigue abriendo sus brazos, pero es para recibirnos. Es para recibirnos en amor. Es para recibirnos a su gloria de la cual habíamos sido destituidos, ¿se acuerda? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hoy nos abre sus brazos, como lo hizo un día en Calvario, pero ahora para recibirnos en su gloria una vez más. Pagué tu pasaje, pagué tu libertad del pecado y de la muerte. Con esa obra y con su resurrección el tercer día. Ahora, mi hermano, hemos sido hechos justos por fe. Y la fe verdadera nos va a llevar a vivir agradando a Dios. No hay contradicción. Pero aunque se pudiera parecer, no puede haber confusión en esto, mi hermano. El punto de partida, la base, el núcleo de esto es Jesucristo. Es la obra que Él hizo. Después de eso sí, vendrá su Espíritu Santo, habrá transformaciones en nosotros, habrán cambios de vida, la mente de Cristo vendrá a nosotros y entonces comenzaremos a andar como Él anduvo, pero ya con la gracia de Dios, ya con las fuerzas de su Espíritu en nosotros, ya con el perdón, con la seguridad de que es Él en nosotros el que hace las cosas, que el perdón de Dios está allí en el momento que podamos fallar, ya no porque nos deleitamos, ya no porque lo planeamos, ya no porque así vivimos, sino porque todavía estamos en esta vida, en este cuerpo, que no somos perfectos, sino que estamos siendo perfeccionados. Entonces allí podemos descansar, reposar y disfrutar. Ya no será una carga, no será un martirio el vivir para Dios, sino que será un deleite. Y ahora ya sin Cristo es cuando no podemos vivir. Ahora sin Cristo es cuando ya no podríamos vivir más.
Porque ahora ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Y ahora es Él en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Versículo 29. En Dios solamente. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Este versículo podemos ver que Dios no es propiedad de una etnia, de una raza. Dios no es propiedad de una nación. Dios no es propiedad de una organización eclesiástica. Dios no es propiedad de una nación, de una organización eclesiástica o de un país X. Algunos creen y juran que Dios seguro es católico. Otros creen y juran que Dios es evangélico, hablando de la organización. Y así, etcétera. Otros dirán que Dios es de este país nada más. Eso, ¿cómo nos gusta meter las cosas en cajitas, verdad? ¿Cómo nos gusta todo ordenarlo en cajitas, verdad? Nos encanta eso, el ser humano, ¿verdad? Pues Dios, déjame decirte que Dios se va a salir de cualquier cajita donde lo queramos meter. Él es el creador del universo. Dios no vive en el universo. Dios creó el universo está en Dios. En Él nosotros existimos, vivimos y nos movemos. En Él. Dios no es propiedad de nadie. ¿A qué? A gentiles. Dice 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Él se va, su amor es tan grande que usted y yo no lo podemos entender. Usted y yo pondríamos límites. Señor, yo creo que esa persona no se merece misericordia. Señor, es que ha jugado mucho. Señor, aquella persona yo no creo que calce con los requerimientos de una vida cristiana. Y usted y yo pondríamos un montón de cosas. Qué dicha que usted y yo no somos Dios, mi hermano. Qué dicha, que, gracias a Dios, que usted y yo no somos Dios. Qué grande es el Señor. Su amor es tan alto, tan ancho, tan profundo, que usted y yo simplemente tenemos que día a día decirle, Señor, ayúdame a sumergirme, a disfrutar y a vivir en ese amor y poder darlo a otros. Porque cuando veo estas reacciones en mí, entiendo que todavía me falta mucho entender y comprender y experimentar cada día más ese amor enorme que tienes. Y la mayor manifestación de ese amor enorme se llama Jesucristo. La manifestación más grande del amor de Dios, que Dios es amor, tiene un nombre y se llama Jesucristo. Dice el versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Tanto para los judíos como para los gentiles, los de los otros países que no somos judíos. El camino a la justificación es el mismo. La fe en Jesucristo. El versículo que acabo de decir, ¿se acuerda? Dice que nadie vaya a creer que Dios es el Dios de un país, de una nación. No. Todos estábamos caídos. Toda la humanidad estaba caída, de cualquier nación. Pero ahora Él ha dicho que todas esas naciones son justificadas por el mismo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie, y es nadie, de cualquier país. Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Egipto, el que usted me ponga. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Por la fe en Jesucristo. El Dios que es uno. Justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a todas las demás naciones que no somos los judíos. Versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmar, hacer firme, establecer, asegurar. Ahora los que hemos creído entendemos que el creyente sabe que la ley es santa y buena, que nos muestra que solo por Jesucristo podemos ser salvos y que honramos a Dios con nuestra obediencia y no que esa ley nos justifica. Cuando usted y yo ahora cumplimos el guardar una vida de obediencia a Dios, en la ley que es el carácter santo y justo de Dios, es porque hemos entendido que Jesús
me justificó, que hemos sido justificados en Cristo Jesús. Y entonces una vida transformada, ¿a qué es inmediatamente lo que lo va a llevar? A vivir en esta vida de obediencia a Dios. Pero ya no la vivo en obediencia para salvarme. Ya soy salvo, ya soy justificado en Cristo Jesús. Lo hago porque se supone que si de verdad he tenido esta fe, me va a llevar a una vida regida de esa forma, en agradecimiento y que trae bendición. Son lindas noticias, maravillosas noticias. Sí podemos ser justos cuando hemos puesto nuestra fe en la obra perfecta de Cristo Jesús, su muerte, el derramamiento de su sangre y su resurrección. Allí somos justos. Oro por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Bendigo a cada persona, Señor, que hoy dice: Dios, reconozco que yo no soy justo, que tengo demasiados errores, o tal vez creía que era bueno, pero hoy entiendo que por más bueno que sea, no llego a la perfección, que solo Jesucristo fue el perfecto, que solo Jesucristo es el único medio que tú, Dios Padre, has señalado para poder ser justificados. A través de su muerte, a través de su vida y muerte y resurrección, Señor, es que puedo ser justo. Gracias, porque recibo ese regalo gratuito, como lo vimos. Es gratis por su gracia que el Padre le ha placido darle a la humanidad. Esa justificación gratuita solamente creyendo en Jesucristo y su obra perfecta. Gracias por esa justificación, Señor, porque yo nunca la hubiera podido conseguir. Gracias por regalármela, Señor. Y ahora, con tu Espíritu viviendo en mí, viviré deleitoso, agradándote cada día de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amigo, muchísimas gracias por este tiempo. Te invito a que te suscribas, a que le des like y compartas este video para que lleguen muchas personas que lo necesitan, que el canal crezca y ser de bendición a muchos. Eres un bendecido del Señor y nos vemos en un próximo video.